el resto de sus compañeros. Nuevamente, la doctora Mónica Castañeda. Espero no tener problemas ahora con el internet, pero tengo un plan B, que es Andrea. Hoy día vamos a hablar sobre leucemia linfática o linfoblástica. Diagnóstico que como médicos nunca quisiéramos dar al papá de un paciente, ¿no? Jamás. Vamos a ver un poco sobre las generalidades de esta enfermedad, pero hay pocos hospitales del Perú que manejan esta enfermedad. Lo importante va a ser que ustedes vean cuál es la clínica y sepan sospechar de ella, y sobre todo cuando ya sospechen de ella, hasta que hagan la transferencia respectiva, sepan si hay que hacer algún manejo de urgencia o cómo manejar a su paciente en donde hay la sospecha de esta enfermedad, ¿no? Leucemia, eso literalmente quiere decir sangre blanca. Entonces, ¿de qué se trata? Todos sabemos, ¿no? Es una proliferación de células linfoides, a las que conocemos como blastos, y que invaden la médula. Para que sea el diagnóstico de leucemia, esta invasión en la médula tiene que ser con más de 20% en la médula ósea. O sea, tiene que haber blastos más de 20% en la médula ósea, ¿no? Lógicamente, esto, que puede ser más de 20%, impide que las células normales, las que tienen que producirse en la médula, como son los hematíes, los glóbulos blancos y las plaquetas, se formen, ¿no? En la epidemiología, vamos a ver que la leucemia la estudiamos porque es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Es el cáncer más frecuente. El que le sigue son los tumores cerebrales. Y después vienen ya además otros tumores un poco más raros, pero que sí hay pues en la infancia. Pero la leucemia es la que va a la cabeza en todos los tumores cerebrales, ¿no? Les digo, todos los tumores de cáncer. Las leucemias pueden ser linfáticas o mieloides, ¿no? Las en pediatría más frecuentes son la LLA, que es la linfática, un 75%. También hay mieloides, pero la más frecuente es la linfática. Luego de la linfática, acordémonos que la linfática puede ser también de dos formas, que sean linfocitos del linaje B o del linaje T. Y más frecuente es la de linfocitos del linaje B. O sea, en pediatría es más frecuente la leucemia linfática aguda a predominio de linfocitos del linaje B. En ambos sexos, en todas las edades, hay desde el nacimiento. La mayor incidencia es 2, 5, 7 años, ¿no? Felizmente que últimamente hay avances en el diagnóstico, porque sabemos que esta enfermedad, pues uno escucha cáncer y siempre piensa lo peor, y eso es lo que puede suceder, ¿no? Aquí acordémonos de nuestra célula madre, los linfocitos, y de ahí pues célula linfática, de ahí salen nuestros blastos, que al final no dejan que crezcan las otras células que sí deberían crecer. Y acordémonos de la célula madre, porque parte del tratamiento vamos a tener que de repente hablar de ella y emplearla, ¿no? La etiología, hay muchas teorías, muchos debates de cómo se origina la leucemia en una persona. Realmente en los cánceres no sabemos por qué, aunque hay muchos adelantos ahora, pero se habló, por ejemplo, al principio de la radiación. ¿Por qué? Porque se vio cuando hubo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, se vio que muchos sobrevivientes hicieron leucemia. Entonces dijeron, aquí no, bueno, hay una relación, mucha radiación, y las sobrevivientes han hecho leucemias, ¿no? De productos químicos y farmacológicos también, ¿no? Se vio que en fábricas donde fabricaban cosas de benceno también, muchos de los empleados se enfermaban con leucemia. Dijeron, acá hay algo, ¿no? Y también se ve incluso algunos de productos farmacológicos, ¿no? Como son los del cisplatino y algunos quelantes, ¿no? Que se ha visto que los pacientes que usan estas drogas para otros cánceres, a la larga alguna vez pueden tener leucemia, ¿no? Las infecciones, también hay muchas teorías y hay muchos que piensan que los virus, como el citomegalovirus, por ejemplo, es un gatillante, que tenemos una predisposición genética y en algún momento entra este virus como gatillante y hace que aparezca la enfermedad, ¿no? Puede estar asociada a trastornos genéticos, sí. Por ejemplo, el síndrome de Blom
el síndrome de Down, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome de Down, en porcentaje, tienen un 20% más posibilidades de tener leucemia que una persona que no es portadora del síndrome de Down, ¿no? Algunos le echan culpa al tabaco o al alcohol y sobrevivientes de cáncer, porque ¿qué hemos dicho al principio? Que aquellos que tenían radiación y algunos fármacos podían hacer cáncer. Entonces, aquellos pacientes que han tenido algún cáncer y que han sido sometidos a radiación o han usado, por ejemplo, algo de platino, hay que controlarlos porque en algún momento hay posibilidad de que puedan desarrollar un cáncer. Pero, ¿qué ha pasado? Conforme pasó el tiempo y teníamos pacientes que nos llamaban la atención, decíamos, ¿por qué si tengo dos pacientes de la misma edad, con el mismo diagnóstico, el mismo tipo de leucemia, y le damos un tratamiento igualito, ¿por qué? Es que unos van bien y unos van tan mal. Y eso pasó cuando se hizo el estudio del genoma humano y ya podíamos conocer bien qué pasaba y justamente estudiaron a aquellos pacientes a los cuales iban mal. ¿Por qué estos han ido mal? Y encontraron que había muchas mutaciones genéticas que se asociaban a que estos pacientes que dábamos el tratamiento igual que a otros iban tan mal. Entonces se han asociado muchas mutaciones genéticas que van mal. Antes, al principio, solamente conocíamos el cromosoma Filadelfia, ¿no? Que ya sabíamos, ¿no? Cuando aparecía el cromosoma Filadelfia sabíamos que el paciente no iba bien, pero es una translocación. Pero después han encontrado otras mutaciones genéticas, esas son algunas, sobre todo de esta mutación del gen P53, que este gen que está en el brazo corto del cromosoma 17, es una proteína supresora de tumores, el guardián del genoma. O sea, esta proteína es encargada de cuando hay alguna malformación o hay un gen que se ha malogrado, lo destruye. Y esto ha encontrado que hay una supresión en esta función de este gen en esos pacientes que no respondían al tratamiento, ¿no? Y hemos visto en el mundo que incluso hay genes que identifican que vamos a tener toda la enfermedad, ¿no? Yo siempre hablo con los alumnos y les digo, acuérdense de Angelina Jolie. Ella supo que tenía un gen que daba cáncer y lo que hizo es suprimió la posibilidad de tener cáncer, ¿no? Y eso es lo que está haciendo ahora la genética, está dando pasos muy adelantados y de repente con ella vamos a comenzar a entender muchas cosas que no entendemos, ¿no? También, por ejemplo, en los genes, si tengo menos del número de genes, menos de 44, es mal pronóstico, por ejemplo. Pero si tengo más de 44 es buen pronóstico. Entonces, la parte genética nos va a ayudar mucho en esta enfermedad. La clínica, realmente yo quisiera que abran cualquier libro, cualquier protocolo que hablen de leucemia. Y no es como otras enfermedades que dicen periodo de incubación, periodo de convalecencia, periodo de brote, no, aquí no. Y lo que los niños que tienen leucemia vienen de una manera muy diferente. No hay dos que vengan con la misma sintomatología, salvo aquellos que vienen muy avanzados, ¿no? Porque la intensidad, la presentación de los síntomas, la mamá que se dé cuenta de que el niño tiene algo, a veces hace que pasen días, semanas, ¿no? Puede iniciar como una gripe. Hay niños que tienen fiebre, otros tienen dolores articulares, otros están cansados, otros vienen anémicos, otros tienen ganglios. No, todos tienen todo. Entonces lo que debemos aprender es a conocer, a darnos cuenta de que estamos en un paciente que está haciendo esta enfermedad, ¿no? No hay una clasificación nunca, pero hace años vino un oncólogo marroquí, el doctor Laresh, que junto con los médicos del INEM hicieron un manual en donde él no es una clasificación, sino él agrupó los síntomas que me parecía muy interesante para poder explicarles a ustedes cómo puede venir, ¿no? Entonces él decía que hay pacientes que vienen con insuficiencia medular, o sea, que no está funcionando, pues las células oncológicas están invadiendo, no dejan funcionar a otra clase de células. Entonces hay niños que van a venir solamente porque están anémicos. Hace poco llegó, el mes pasado, con alguno de sus compañeros, me hizo un niño que la mamá decía, hace 3 semanas lo veo que está cada vez más pálido. Lo único que había visto la mamá era la palidez. De repente a la hora que lo examinamos podemos encontrar otra cosa. Pero la mamá solamente se percató de que lo veía más pálido y lógicamente pálido y que no tenía mucho apetito y ya lo trajo a control, ¿no? Hay pacientes que van a venir así como nuestra púrpura, ¿no? Con petecas, equimosis, gingivorragia, de repente le sacan una muelita y
y está sangrando y ese va a ser el punto de partida. Por eso en esa clase les decía que el diagnóstico es de exclusión, porque hay pacientes que vienen con leucemia, que vienen con la misma sintomatología que esta patología, ¿no? O hay pacientes que vienen porque se enferman demasiado. Están que se enferman, les da bronquitis, laringotraqueitis, otra vez se ponen mal, y a veces a la hora que examinamos, que tomamos una placa, vemos un medicina ensanchado, ya nos podemos a revisar mejor y notamos que tiene otras características que nos van a hacer sospechar de una leucemia. Otros pacientes vienen porque no tienen ni fiebre, no los ven ni pálidos, pero sí les ven con ganglios. Vengo porque tiene en el cuello, mire, está apareciendo esos ganglios, unos ganglios duros, pegados a la base, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí comenzamos a sospechar por qué tiene un ganglios crecidos. De repente ya tomamos, no el que ve la mamá, sino en otros lugares, ¿no? Hemos tenido a veces un paciente que ha venido con dolor abdominal y han entrado por una apendicitis, lo que ha encontrado son múltiples adenopatías en el abdomen. Y era un paciente, bueno, tenía su apendicitis, pero también tenía su leucemia. Lógicamente que pacientes que tienen hepatosplenomegalia. Luego hay un grupo de pacientes que es raro y en el cual no hay ni duda que es una leucemia, y son aquellos que vienen con las formas hiperleucocitarias, que son glóbulos blancos más de 100.000. 100.000, es decir, 300.000, 400.000, 500.000 leucocitos vienen, ¿no? Entonces ya, bueno, cuando uno recibe una fórmula así, casi no tiene duda de que se trata de un paciente con leucemia, solamente que al tener tal cantidad de células en torrente sanguíneo, son pacientes que vienen con manifestaciones pulmonares como si fuera edema agudo de pulmón o manifestaciones neurológicas, porque si hay un sitio donde le gusta ver la leucemia, infiltrar es el cerebro. Entonces a veces vienen los pacientes con manifestaciones neurológicas, ¿no? Y esos pacientes son de muy alto riesgo, lógicamente, por la cantidad de leucocitos que tienen. Otros vienen por dolores óseos, ¿no? Y acá hay a veces son dolores pseudoarticulares, tipo inflamatorio, provocados por presión, y muchas veces estos niños, acuérdense que estamos en una edad en donde hay aquellos que se llaman dolores de crecimiento. Estos dolores de crecimiento son molestias que a veces los niños tienen en los muslos, en las pantorrillas, detrás de la rodilla, que se presentan generalmente, no saben muy bien por qué. Hay algunas teorías que vamos a ver que tienen los niños entre que tienen 3 y 12 años, ¿no? Pero la característica de esos dolores de crecimiento son que aparecen en la tarde, casi en la noche. El tratamiento es frotar la pierna. Y algunas teorías estas es que está ligado a la actividad física que han hecho los niños o aquellos niños que tienen ese síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Que se mueven mucho y esos dolores. Entonces muchas veces las mamás de estos niños que tienen 4 o 5 años van al médico y le duelen las piernas. Ay, señora, lo examina, no encuentran nada, es dolores de crecimiento. Pero el niño sigue teniendo esas molestias. Entonces, cuando les llega un niño que ya muchos han hecho dolores de crecimiento y no encontramos, entonces, porque hay algunos niños de leucemia que debutan con dolores óseos, ¿no? Ahí tenemos que revisar bien a nuestro paciente, porque de repente no estamos entre un dolor de crecimiento que se describe en la niñez, ¿no? Bueno, y también, lógicamente, que como los brazos están en sangre, los encontramos en todos los otros órganos del sistema del cuerpo, ¿no? Tenemos pacientes que vienen de repente ese paciente que viene con gran hiperleucocitosis o aquel paciente que tiene leucemia y recae, ya les he dicho que a 2 sitios les gusta infiltrar la leucemia, 2 sitios, los principales, cerebro y testículos. Y durante toda la evolución de esta enfermedad y tratamiento tenemos que vigilar cerebros y testículos. Entonces mi paciente puede venir con una meningitis por leucemia, ¿no? Con cefalea, vómitos, pacientes afebril. Ahí pues una punción lumbar y vamos a encontrar células oncológicas, ¿no? Y en los testículos, ¿no? El testículo debemos de estar vigilando desde que entra el paciente hasta que termine el tratamiento, ¿no? Testículo de consistencia dura, se palpan nódulos, los 2 sitios principales, pero también puede haber en otros sitios, ¿no? Como llamamos cloromas, que puede haber detrás del ojo y por esos talmos. He visto cloromas incluso como tumores en la zona del lumbar que producía dolor de miembros inferiores, ¿no? Y una vez hemos tenido una paciente
que ya estaba en tratamiento y de repente vino convulsionando. Y le tomamos una tomografía y encontramos que había una tumoración como uno ve cualquier tumor cerebral. Y cuando entraron a tomar muestra para ver qué clase de glioma era, lo que se encontraron que era un tumor de células leucémicas, ¿no? Se había hecho una tumoración compacta que parecía que era otro tipo de tumor tipo glioma, ¿no? También, aunque esto es más común en las mieloides, hay hipertrofia gingival y en piel. En piel también, y esto es una característica de niños pequeños. Cuando la leucemia es en niños pequeños, se presentan estos nódulos cutáneos de infiltración violácea en la parte de la dermis. O sea, la infiltración en piel es básicamente en niños pequeños, ¿no? Bueno, lógicamente puede ir al riñón y dar una nefromegalia, puede ir al corazón e infiltrar, porque lógicamente las células van por todo el organismo, pero principalmente, acuérdense, cerebro y testículos, ¿no? Y les hablaba de que había alguna cosa especial en piel de los niños pequeños y es la leucemia menor de un año, ¿no? La leucemia menor de un año realmente es muy agresiva. Es muy agresiva porque cuando la descubrimos el niño tiene leucocitos que van a ser más de 50.000 leucocitos, 70.000, 80.000 leucocitos. Es un niño que va a tener una gran visceromegalia y va a haber el compromiso de partes blandas, esos nódulos de piel, ¿no? En el paciente pequeñito encontramos eso, ¿no? Porque se ha visto que estos pacientes tienen una alteración genética de un gen que se llama MLL y lo hace muy agresivo. Al ser tan agresivo, lógicamente mi tratamiento tiene que ser muy agresivo. Imagínense un tratamiento en un paciente que tiene un gen agresivo, un tratamiento agresivo hace que la supervivencia sea muy baja aún en el mejor centro oncológico del mundo. Son pacientes que tienen no mal pronóstico, a ellos es muy mal pronóstico. El diagnóstico, como les digo, se presenta de una manera tan variada que lo que nos va a llevar al diagnóstico es una buena anamnesis, de preguntar, de ver si un paciente que viene muchas veces con infecciones, si es que hay algo, ¿no? Puede ser inmunológico o oncológico, ¿no? Si es un paciente que ya se queja mucho de dolor de piernas, porque no solamente podemos pensar que sea dolor de crecimiento, sino un sarcoma, por ejemplo, un sarcoma. Entonces, siempre les digo y les aconsejo, paciente de ustedes que viene por segunda vez, porque no pasa lo que tiene, empiecen de cero, vuelvan a reiniciar. De repente el diagnóstico que le dieron al principio no es el adecuado y se trata de otra cosa, ¿no? Y tienen que hacer pues un minucioso examen clínico, buscar si hay ganglios, si hay visceromegalia, si hay lesiones de piel, si hay lesiones purpúricas, y eso nos va a guiar. Lógicamente que mi paciente viene, lo primero que le voy a tomar es un hemograma, ¿no? Y el hemograma también es muy variado. Anemia pueden no tener todos. Tenemos niños que vienen sin anemia y otros que sí, que vienen solamente porque la mamá lo ha notado pálido, como el que ha venido hace poco a mi hospital, le tomaron una hemoglobina y tenía 6 de hemoglobina. Y él estaba caminando porque es una anemia que le ha hecho progresiva y el paciente estaba tolerando esa anemia, ¿no? Trombocitopenia solamente 75% nada más. Pero sí hay pacientes que vienen con anemia sin trombocitopenia. Y el nivel de glóbulos blancos puede ser normal, disminuido o aumentado. Aumentado, bueno, lo que hemos visto, hay las hiperleucocitosis, disminuidos que nos pueden confundir a veces con una anemia plástica, pero puede venir normal. Pero lo único que nos va a hacer sospechar es que tienen polimorfos nucleares bajos. O sea que mi paciente va a venir, lo que va a tener es, mi paciente tiene 8.000 leucocitos, pero 95% de linfocitos. Y eso no es normal, ¿no? Hay algunas enfermedades virales que pueden dar eso y nos pueden confundir, pero no es normal de todas maneras que un hemograma tenga 90-95% de linfocitos. Y a veces como ahora las máquinas son las que hacen los análisis, no los ve generalmente el médico, lo que te dicen es linfocitos atípicos, porque no reconocen que son blastos y no dicen linfocitos atípicos, ¿no? Y los blastos pueden observarse o no. Muchas veces tomamos el hemograma, encontramos que tiene anemia, que tiene plaquetas bajas,
que pueden tener leucocitos normales, pero tiene haber linfocitos y no va a haber blastos, pero como podemos encontrar blastos también. Entonces, pero esto, de todas maneras, ya haciendo una correlación, puede hacernos sospechar de que de repente con la clínica estamos frente a una leucemia. Entonces vamos a tener que estudiarlos y la mejor manera de estudiar para hacer el diagnóstico es hacer un aspirado de médula ósea y una biopsia cuando sea necesario, ¿no? Si mi paciente tengo confusión que sea una anemia plástica, pues voy a hacer la médula ósea más la biopsia. Siempre que pregunto a veces, ¿en dónde es la médula ósea? Me dicen el esternón. En el esternón es en adultos. En niños jamás, porque es tan frágil que de repente lo que vamos a hacer es una lesión en tórax a los niños, ¿no? Entonces aprendamos que aquí hacemos en la cresta ilíaca póstero superior, es el sitio donde hacemos la aspiración de médula ósea, ¿no? Cuando el niño es pequeñito y tiene menos de un año, le hacemos en la tibia anterior, así como donde se hacen las intraóseas cuando nos han enseñado para hidratar. Entramos en la tibia anterior, solamente que en la intraósea entramos para colocar los fluidos. Acá entramos para aspirar la médula que hay en la tibia anterior para sacar la muestra, ¿no? Al paciente lo programamos en sala porque es un procedimiento que duele, o sea que el pacientito es programado a sala y va para que confirmar el diagnóstico, hacerle la médula. Porque con un hemograma, ya les he dicho que hay cosas que pueden confundirnos como algunas cosas virales y al papá no le podemos decir, creo que tiene leucemia, cuando de repente no es leucemia y alarmamos al padre porque es un diagnóstico que uno nunca quiere escuchar. Yo veo una lámina que es sospechosa y lo que le digo al papá es, señor, no está bien, entonces tengo que hacerle exámenes para confirmar diagnósticos, exámenes especiales y se programa para médula ósea al paciente, ¿no? En la médula ósea, ¿qué es lo que voy a buscar, no? Voy a hacer dos exámenes especialmente, ¿no? Primero la citometría de flujo. Ahora, miren lo que está arriba, ¿no? Para que yo dé el diagnóstico de leucemia, según la OMS, que lo ha hecho recién el 22, ha repetido, tiene que haber más de 20% de blastos en médula ósea. Y eso es lo que lo dije al principio, lo repito, ¿no? Para diagnosticar, la OMS nos ha dicho que en médula tengo que encontrar más de 20% de blastos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos blastos células inmaduras, pero eso no quiere decir que sea leucemia. Si hay 5%, 2%, es normal, ¿no? Entonces, más de 20% de blastos en médula ósea. ¿Y qué buscamos ahí, no? Bueno, antiguamente se hacía un estudio morfológico, ¿no? Cuando no había la citometría, los hematólogos miraban sus láminas y según el tamaño, lo que había dentro de las células, las divisiones, decían, era L1, L2 y L3, ¿no? Pero a veces había confusiones. Esa clasificación que era British, American, French, ¿no? De los tres países. Ahora lo que se hace es citometría de flujo con inmunohistoquímica, ¿no? Esta citometría de flujo es una técnica biofísica que usa una luz láser para que encuentre y clasifique, según las características morfológicas, la presencia de biomarcadores que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, busca, y ya sabemos que el linaje B lo que va a buscar es el C19. Cuando encontramos C19 acompañado de otros, ya sabemos que estamos hablando de repente del linaje B. Y si encontramos CD3, ya acompañado de otros, sabemos que de repente estamos hablando de un linaje T. Bueno, y esta técnica que se usa no solamente para la leucemia, sino para muchas otras enfermedades, ¿no? Según estos biomarcadores nos dan la precisión, ¿no? La precisión, incluso si son pre-beta, maduros, todo eso es una precisión exacta para que nos ayude a confirmar el diagnóstico. Entonces, con esto, si me sale que es CD19, bueno, con CD79, con CD22, yo voy a estar seguro de hablar con el papá y asegurarle que lo que tiene su niño es una leucemia linfática a tipo B, que hemos dicho que es la más frecuente en niños. Pero, bueno, esta citometría de flujo no solamente me va a ayudar para definir bien qué célula es, sino me va a ayudar para otras cosas, ¿no? Para calcular el ADN que tienen las células leucémicas. El valor normal dice que es 1.16. Y los que tienen mayor cantidad de este valor normal, quiere decir que van a ser más sensibles a quimioterapia. Entonces, si yo hago mi dosaje de ADN, de repente voy a estar contenta porque ese chiquito va a responder a la quimioterapia, ¿no? Y también me sirven porque ¿cómo sé yo en el transcurso de mi enfermedad que estoy yendo bien?
es para calcular la enfermedad residual mínima, que a veces es tan pequeña que no se puede ver en cualquier laboratorio. Entonces, con esto es una de las formas que yo puedo ver si realmente mi tratamiento está yendo por buen camino, ¿no? Pero hemos dicho que la parte genética también, cuando hablamos al principio, es importante. Y para no pinchar 2 veces a mi paciente, cuando hacemos la médula ósea, de repente también sacamos sangre para genética. Aunque también puede hacerlo sangre periférica, pero es otro pinchón para el niño, ¿no? Entonces, como no queremos pincharlo mucho, de repente ya aprovechamos. Para que me vea 2 cosas, para que me hagan citogenética y me vean el número de cromosomas. Ya hemos dicho que tener más de 44 incluso es buen pronóstico, y menos de 44, pronóstico no tan bueno, ¿no? Para ver mutaciones, translocaciones, para ver si hay cromosoma de Filadelfia. Y también otra cosa que se puede hacer con genética es un PCR, ¿no? Que también tiene alta sensibilidad para encontrar cambios cromosómicos genéticos, ¿no? Que no son muy visibles, y también para detectar enfermedad residual mínima, igual que la citometría de flujo. Entonces yo ya tengo mi estudio de citometría de flujo y mi estudio genético, y con eso ya puedo orientarme y planificar mi tratamiento, ¿no? Bueno, mientras yo espero los resultados, porque no me los dan al momento de mi citometría de flujo ni de mi examen genético, tengo que preparar al paciente porque va a ser sometido a un tratamiento, imaginan ustedes, un tratamiento muy fuerte. La quimioterapia es una cosa muy fuerte para los niños y tengo que estar muy segura de cómo encuentro el cuerpo del niño que va a recibir esa cosa tan fuerte, esa terapia tan fuerte. Entonces tengo que hacerle pruebas hepáticas, renales, tengo que ver el sodio, tengo que ver el ácido úrico, porque eso va a ser muy importante, y el DHL. Tengo que hacer mi perfil de coagulación, ver cómo es mi carga tumoral. Carga tumoral quiere decir cuánto tengo de ganglios tomados, ¿no? En tórax, ¿no? En abdomen, voy a hacer una eco abdominal, radiografía tórax. Si hay infiltración, voy a hacer mi PL. Y como voy a dar drogas terribles, tengo que hacer una evaluación cardiológica, porque algunas drogas pueden afectar el corazón. Voy a tener que hacer un fondo de ojo para ver si hay algo en ojitos. Voy a tener que estar muy seguro de que no tiene ninguna enfermedad. Lógicamente que lo voy a examinar para que no tenga nada visible, pero ¿qué pasa si tiene una hepatitis C que no la estoy viendo? Hemos tenido pacientes con VIH que llegan y parecen que fueran leucemia, o que tienen también VIH y es leucemia. Entonces tengo que estar muy seguro, porque a la hora que bajen las defensas con la quimioterapia, cualquier enfermedad esa va a salir como una explosión, ¿no? ¿Por qué pongo parálisis en heces? Porque ahí tenemos un problema con la estrongiloides. La estrongiloides, estercoralis, que es un parásito que ustedes deben de conocer, durante el tratamiento de leucemia es muy importante el uso de corticoides. ¿Y qué pasa cuando uno da corticoides y tenemos estrongiloides? Eso del corticoide, al inhibir la respuesta inmune, no saben por qué, pero permite que el parásito se comience a multiplicar de una manera exponencial. O sea, es como decían, ¿no? Es como que se aloca el parásito, se multiplica, invade pulmón, invade cerebro y hacen una hiperinfestación. Entonces tengo que estar muy seguro de no tener mis estrongiloides para hacer un buen tratamiento y no poner en peligro a mi paciente. Y aunque no crean, lo que más nos demora es la evaluación odontológica de otorrino. Otorrino fácil, pero dientes picados, que media población de Perú creo que tiene, descuidamos mucho, es lo que nos atrasa. Cuando un paciente es de quimioterapia ya no podemos hacer tratamientos invasivos, no puedo estar taladrando un diente y menos sacando. Lo voy a tener muchas veces con plaquetas bajas. Entonces tengo que solucionarlo, a veces demora en empezar el tratamiento porque tengo, antes de que empiece la quimioterapia, solucionar el problema de los dientes del paciente. Yo ya hago todo. ¿Con qué puedo confundir mi leucemia? Bueno, puedo confundir con la RJ, que da dolores óseos, fiebre. Por las leucemias, algunas tienen fiebre y otras no tienen fiebre. Pero cuando están avanzadas, sí, todas llegan con fiebre, que es el diagnóstico diferencial de una fiebre de etiología determinada, acuérdense bien, ¿no? Pero la RJ tiene también eso, pues fiebre, dolores óseos, aunque la RJ es muy característico el dolor en la nuca en los niños, ¿no? Cuando hay dolor de piernas, una osteomelitis aguda o un sarcoma, ¿no? Cuando todas las series están bajas, porque a veces las leucemias vienen con las 3 series bajas, aplasia medular. Aquí es la biopsia, ¿no? La biopsia de hueso, porque en la biopsia de hueso vemos que en la aplasia lo que hay es fibrosis, ¿no? La mononucleosis infecciosa es la que nos ha hecho patinar varias veces, porque la
mononucleosis viene con fiebre, adenomegalia, visceromegalia, un montón de cosas que tiene la leucemia. Y con linfocitos aumentados, ¿no? Linfocitos 90%. Y algún paciente de repente ahí va a médula ósea y felizmente ha sido una mononucleosis infecciosa. El PTI, ¿no? Que puede empezar así, hay niños que empiezan como si fuera un PTI. La leishmaniasis que vemos poco, pero también, ¿no? Tiene citopenia, escleromegalia, fiebre y palidez. Y lógicamente metástasis, ¿no? Hay pacientes con otros cánceres, como por ejemplo el linfoma, que cuando entra en médula se comporta como leucemia, igualito que una leucemia. Podemos calificarnos a nuestros pacientes de bajo y alto riesgo, ¿no? La edad, ¿no? El niño que tiene menos de un año, le hemos dicho muy alto riesgo, y más de 10 años alto riesgo. La edad, mejor curación es entre 1 y 9 años. Recuento de plaquetas cuando empieza mi tratamiento. Menor de 50.000, buen pronóstico, bajo riesgo. Mayor de 50.000, riesgo alto. El tener a células B es de buen pronóstico, en cambio células T, las células T es más difícil pronóstico. Y hemos dicho más de 50 cromosomas, buen pronóstico, menos de 44, mal pronóstico. También las translocaciones, ¿no? La Filadelfia ya sabemos de que hace que no haya una buena respuesta al tratamiento, aunque ahora tenemos tratamientos como el imatinib que ayuda a una mejor respuesta, pero si tenemos una translocación 12-21, eso es que mi paciente tiene buen pronóstico. Y lógicamente algunos como, bueno, el sexo masculino, porque hemos dicho que ¿dónde es más frecuente la recaída? En testículos. Varones, las mujeres solamente en cerebro, ¿no? Que tengamos una mutación genética, que tengamos una condición genética como síndrome de Down, que tiene más de 20% de posibilidades de tener que la población normal, y que cuando damos tratamiento tengamos una enfermedad residual que no baja, ¿no? Aquellos que encontramos que después de empezar el tratamiento no bajan las células blásticas, también es mal pronóstico. Aquellos que en las primeras semanas logramos arrasar con las células blásticas, esos son lógicamente de mejor pronóstico. El tratamiento, miren, hay miles, todos los tratamientos son estandarizados en oncología, ¿no? Hay tratamientos específicos que los siguen muchos países del mundo, el mismo tratamiento, ¿no? Son protocolos específicos, ¿no? Y hay protocolo para todo, para aquel que recae, para aquel que tiene metástasis en cerebro, todo. Yo les voy a hablar del tratamiento de un paciente que llega y es un niñito de 8 años, que no tiene una malformación genética, que es de linfocitos B, que no tiene ninguna cosa de mal pronóstico. Aquel que llega, y así llega felizmente la mayor parte de niños, es tratamiento estándar, te voy a decir a grosso modo, ¿no? Tiene 4 fases, todas importantes: la preparatoria, la inducción, la consolidación, intensificación y el mantenimiento. Todo esto dura 3 largos años. La preparatoria, y esa sí quiero que pongan un poco de atención, porque la preparatoria, ¿qué pasa cuando las células oncoblásticas se rompen? Liberan 2 cosas, ácido úrico y potasio. Entonces, para que el ácido úrico no forme cristales y nos obstruyan el riñón y nos compliquen el tratamiento, tenemos que hacer una hiperhidratación. Pero también esto tenemos que tener en consideración, si por casualidad están ustedes en el CECIGRA o están de guardia y es medianoche y le llega un paciente, le toman la muestra y son esas formas que tienen gran cantidad de leucocitos, 300.000, más de 100.000 leucocitos, porque ellos de una manera, no por quimioterapia, sino de manera espontánea, pueden romper las células y pueden hacer lisis tumoral. Entonces, si yo voy a empezar mi tratamiento, o si de repente me llega a las manos un paciente con hiperleucocitosis, debo empezar una hidratación lo antes posible. ¿Y cómo hidratamos? Nos han dicho que es de 1.500 por metro cuadrado. No, acá damos entre 3.000 y 4.000. Puede ser, no todo endovenoso. Puede ser, como los niños están comiendo, podemos darle 2.500 por endovenoso y 1.500 por vía oral. ¿Qué usamos? Solamente solución salina. Porque hemos dicho que potasio no. Entonces, nuestro cloruro de sodio al 9 por 1.000, ese le vamos a poner. Lo que queremos es esto, que esté en negrito. Miren bien, que la diuresis mi paciente esté poliúrico, porque más del 90 es poliúria. Bueno, él quiero que tenga más de 100 mililitros o centímetros por metro cuadrado por hora. Y si es pequeñito, menor de 10 kilos, más de 3 centímetros o mililitros por kilo por hora. Esto es importante. O sea, mi paciente lo tengo que tener poliúrico.
Tiene que ser 24 o 48 horas desde el tratamiento, mi riñón debe estar funcionando bien, ¿no? Lógicamente que si está en el hospital, yo digo, bueno, el ácido úrico me va a jugar mal, así es que voy a empezar a dar allopurinol para evitar la hiperuricemia. Y esto cuidado de cavidad oral, empiezo a decir a la mamá, porque eso es un motivo, si no la cuido, va a ser un motivo de problemas, como vamos a ver después. Y lógicamente que tengo que estar segura de que no tiene nada infeccioso. Mi preparatoria de 48 horas entrego a mi paciente al oncólogo sin infecciones, bien hidratado, con hiperuricemia, y ya a la mamita le voy a estar indicando cómo hacer la cavidad oral, cuidado, ¿no? Lo ideal es poner estos catéter porque son pacientes que en el primer mes, vamos a ver, van a estar hospitalizados todo el mes con endovenoso. Entonces, las enfermeras tienen que cambiar el endovenoso cada 3 días. Imagínense el pobre paciente cada 3 días buscándole vena. Entonces, lo ideal es poner estos catéter, el porto subcutáneo catéter POR, que se ponen bajo la piel. Todos los niñitos que ustedes van a ver tienen un tamborcito bajo piel de tórax, en los cuales se va a la subclavia este catéter va hacia la subclavia, lo pone el cirujano de tórax, y tiene esas agujas especiales que no son directas, sino son como una L. Entonces, cuando el paciente viene, lo que se hace es se inyecta, se pone en el tamborcito la aguja, y por ahí podemos hidratarlo, pasarle sangre, plaquetas, antibióticos, todo lo que queramos, sin que maltratemos los brazos del niño y ya tenga más sufrimiento que el de tener esta enfermedad tan larga, ¿no? Luego viene ya luego le puse su catéter si puedo, si no, ya en el primer mes, ya le di hidratación y empiezo con la quimioterapia de dilución, que es el primer mes, todo el mes, en los cuales vamos a dar, queremos que ese mes arrasar, que tener menos del 5% de blastos, y vamos a hacer una combinación de drogas, ¿no? Pero prednisona se va a dar desde el primer mes, desde el primer día hasta el día 28, y de ahí vamos a bajar, ¿no? Por eso le decía con estrongiloides, porque todo ese mes va a recibir corticoides todos los días, con una combinación de otras drogas, ¿no? Y si hemos dicho que metástasis cerebral, empezamos a lo que nos va a acompañar todo el tratamiento, que es quimioterapia profiláctica al sistema nervioso central. Entonces, nuestro primer mes, el paciente tiene que estar todo el mes hospitalizado. Luego de ahí, si no se infectó, no pasó nada, vamos a pasar a la parte de consolidación e intensificación. 6 meses dura eso. El paciente puede ir a su casa con la mamá. Ese primer mes le hemos enseñado cómo tiene que manejar al paciente, cómo tiene que tenerlo en casa. Aprende la mamá ese, lo podemos mandar a casa. Pero mensualmente va a venir para poder conseguir que esa médula ósea quede libre, que no haya nada residual y evitar una recaída, ¿no? Viene todos los meses a recibir bloques de quimioterapia, igual varias drogas que van cambiando, más cada mes quimioterapia intratecal. Luego que pasó esos 6 meses y todo va bien, bueno, el mantenimiento, que son 130 semanas para cumplir los 3 años, en los cuales queremos que no se regenere ninguna célula restante. Y acá es más fácil porque ya es vía oral, mercaptopurina, metotrexato semanal, pero quimioterapia intratecal cada 12 semanas. Nunca podemos dejar de dar la quimioterapia intratecal, ¿no? ¿Qué cosas van a ser coadyuvantes? Primero, la prevención de infecciones. Aquí es que donde entrenamos a la mamá, porque el paciente tiene que aprender que no puede recibir personas enfermas. Son aquellos que antes de la pandemia los veíamos en el hospital con mascarillas, porque todos los pacientes oncológicos andan con mascarillas, ¿no? Que tienen que tener una dieta durante todo el tratamiento, no puede comer nada crudo, ¿no? Hemos tenido pacientes que salen ceviche y hospitalizados, ¿no? Todo tiene que ser cocido, todo tiene que ser dieta blanda, y la higiene que tiene que tener la mamita, porque cada vez que ponemos quimioterapia, pues vamos a hacer una bajada de todas sus defensas. Entonces, si no nos cuidamos, el paciente va al hospital, recae, y a veces no podemos cumplir con todo el esquema que tenemos de quimioterapia. Va a tener que tener un soporte transfusional, ¿no? O sea, tiene que tener donantes, ¿no? Acuérdense bien que la transfusión de glóbulos rojos es 10 centímetros por kilo. Las bolsas, cuando nos sacan sangre, tienen entre 250 y 300. O sea, si mi paciente tiene más de 30 kilos, voy a pedir una bolsa nada más, ¿no? Pero si mi paciente tiene menos, voy a pedir 10 centímetros por kilo de mi paciente. De repente, tiene 15 kilos, 150 centímetros pido para que me den para mi paciente, ¿no? Le ponemos el catéter POR, lógicamente que tenemos que, para tener una calidad de vida, tener un apoyo
psicológico y social con estos pacientes, que es muy difícil para los papás y para el paciente escuchar tener esa enfermedad, ¿no? Tenemos las complicaciones y ahí, en primer lugar, el síndrome de lisis tumoral, que tiene la tríada hiperuricemia, hiperportasemia e hiperfosfatemia, y que da lógicamente insuficiencia renal aguda, ¿no? Hemos dicho que si hay tanto ácido úrico, hace cristales, tapón el riñón y el paciente llega sin orinar, taponado. Ya no podemos darle quimioterapia. Entonces tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Por eso les decía, no solamente hacer esa hiperhidratación cuando el paciente va a empezar la quimioterapia, sino aquellos que tienen hiperleucocitosis. Y ahí es que les decía que ustedes tienen que aprender que si reciben a esos pacientes tienen que empezar inmediatamente a hidratarlos, ¿no? Con su cloruro de sodio, ¿no? Que puede ser, como le digo, espontánea cuando hay hiperleucocitosis o inducida por la quimioterapia, ¿no? Igualmente, si tengo mucho ácido úrico, más fácil que yo haga esta tríada, ¿no? Si tengo mucho DHL, ¿no? Si hay mucha organomegalia, ¿no? Lo que llamamos la carga tumoral, ¿no? Mucha hepatomegalia, ¿no? Lógicamente, si mi orina está disminuida, todo, ¿no? Y al final, o sea, este cuadro de lisis tumoral puede desencadenar un CID. Otras son las infecciones, porque cada vez que damos quimioterapia, nuestro paciente lo dejamos inmunodeprimido. Inmunodeprimido muy severo a veces, ¿no? Hay una droga que es el ARAC, la citalabina, que cuando la ponen, y eso es en la inducción, en la intensificación, digo, a veces los pacientes, es una droga que a partir del 7º día comienza a bajar los leucocitos, y bajan tanto que el paciente puede llegar con 70 leucocitos, 100 leucocitos. Imagínate infectado con 100 leucocitos, es una neutropenia muy severa, ¿no? Entonces, para eso tenemos una ayuda, ¿no? Nuestro Neupogen, nuestro filgastrin, que son los factores estimulantes de células de colonias granulocíticas, ¿no? Entonces ya los médicos cuando ponen ARAC, ya como al 5º día le comienzan a decir a la mamá que le ponga este factor estimulante que se pone subcutáneo o endovenoso, para que el niño, sabemos que va a caer, pero también reforcemos para que no caiga tanto y llegue infectado. Lógicamente que mi paciente que llegue infectado, a veces ni siquiera podemos identificar el foco, pero tenemos que usar ya drogas, no podemos usar pues ni amoxicilina, ni una cefalosporina, ni primera ni de tercera, ¿no? Las infecciones son tan severas en estos pacientes que tienen 70, 100 leucocitos que tenemos que darle con todo, ¿no? Todos esos pacientes que van de frente a meropenem, piperacina tazobactam, si es de piel vancomicina, tenemos que darle con todo porque el paciente se nos puede morir en horas si es que no actuamos de una manera muy pronta, ¿no? Y otros que no parecen importantes, pero lo son, porque la caída del cabello, ¿no? A todos los que son colegios les vemos con gorritos, pero imagínense un adolescente, ustedes están siendo adolescentes y saben, imagínense una chica de 12, 13 años que de repente con su hermoso cabello largo hasta la cintura se levanta y encuentra mechones de pelo en su almohada. Es traumático ya, el hecho de que esté enferma es traumático, y el ver eso deprime increíblemente a nuestros pacientes. Por eso es que antes de la quimioterapia lo que aconsejamos a la mamita es que les corte el cabello pequeñito, ¿no? Porque es diferente si encuentras cabellos pequeñitos, y sobre todo les hacemos ver a otras niñas, ¿no? Porque les decimos, y es verdad, que cuando entramos en la etapa de mantenimiento, en la tercera etapa que hemos visto, más o menos al 3er mes les crece el cabello. Entonces les decimos que vean a otras niñas que están más avanzadas en tratamiento para que vean que eso no es permanente y que al final les va a crecer el cabello. Las náuseas y vómitos también, ¿no? Antes, cuando solamente teníamos grabol o esas cosas, los niños veían la doxorubicina que era roja y comenzaban, ese rojo no, gritando porque sabían que les iba a dar náuseas y vómitos. Ahora tenemos la ayuda de nuestro ondansetron, que es un antiemético de acción central, ¿no? Que desactiva el centro de vómito a nivel del bulbo raquídeo, que es excelente. Entonces ya les ponemos para que no tengan esta molestia, ¿no? Les decía a las mamás, les enseñamos que limpieza la boca, porque úlceras en la boca cuando hacen neutropénicas son muy frecuentes, y como estamos neutropénicos, ahí que entra la cándida. Y hacen a veces unas esofagitis, unas lesiones de boca con cándida muy severas. Por eso es que a la mamá desde el principio le enseñamos higiene del cabello vocal.
Los niños de estos no se pueden limpiar los dientes con cepillo porque sangran, ¿no? Hay que hacer una limpieza y se hace con agua bicarbonatada para cambiar el pH de la boca, ¿no? Que tiene que hacerlo la mamá varias veces al día para evitar que las úlceras se conviertan también como focos de la cándida, ¿no? Pérdida de apetito. Incluso las mamás viven tristes porque no tienen apetito y quieren que coman. Lógicamente que si los resfriados no tienen apetito, más esos pacientitos, pero para eso tenemos una ayuda también, ¿no? Nuestra famosa fórmula polimérica, conocida mundialmente como el Pediasure. Acá sí nos sirve un montón, ¿no? Porque el niño a veces sí, lógicamente hay que respetar, no podemos obligarle a comer, está mal con la quimioterapia recibida, y el Pediasure nos ayuda porque nos da una fórmula con proteínas, todo, para suprimir el que no pueda comer el pacientito, ¿no? El sangrado, que amerita que tengamos siempre donantes, porque antes de una quimioterapia no puede entrar, pues si el paciente está con 8 o 6 de hemoglobina, porque va a bajar más, tenemos que transfundir muchas veces antes de las quimioterapias, ¿no? Y el cansancio que es un síntoma que acompaña no solamente a las leucemias, sino a cualquier paciente con cáncer que recibe quimioterapia. Siempre, sea cual cáncer, ustedes conversen y le va a decir que después de la quimioterapia tienen mucho cansancio, ¿no? La radioterapia, porque me preguntaban el otro día, la radioterapia en leucemia está solamente para dos cosas, cuando hay infiltración de cerebro y de testículos, o cuando no me da un resultado mi tratamiento que estoy dando, este estándar, y tengo que llevar a mi paciente al siguiente paso, que es un trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, solamente si mi paciente hace infiltración del sistema nervioso central o testículos, o va a ir a médula ósea, es que uso la radioterapia. El siguiente paso, pues, ¿no? Si mi paciente no se cura con mi quimioterapia clásica, es la única indicación para que yo haga trasplante de médula ósea. Mundialmente, primero es siempre quimioterapia clásica. Si no da resultado, recién voy a médula ósea. En donde lo ideal es un trasplante halogénico. ¿Quién es más parecido a mí? Mi hermano, ¿no? Porque mi hermano y yo hemos recibido del mismo papá y mamá. Mi papá y mi mamá, 50% seguro que pueden ser parecidos, pero no son, no son iguales, ¿no? Y para que un trasplante sea mejor, es mejor el más parecido, porque hay menos riesgo de rechazo o de recidiva, ¿no? Y aquí mucho entran en juego los antígenos de histocompatibilidad, que son antígenos leucocitarios humanos, ¿no? Y más o menos dicen que de los diferentes antígenos de histocompatibilidad, para que vaya bien, tenemos que tener más o menos con el que nos dona unos 12 marcadores iguales, ¿no? Unos 12 que se parezcan, los 12 antígenos, los más frecuentes que se parezcan a nosotros, para que sea mejor, ¿no? Antes solamente se daba cuando había eso, ahora sí hay, ya han mejorado en eso de trasplante, y aún a veces los padres que antes no le podían dar porque no eran tan parecidos a los hijos, ahora se les da, ¿no? Pero hay más riesgo de recidivo o de rechazo. ¿Y por qué no es de primera? Porque es difícil encontrar al donante, y que porque para hacerlo recibe el paciente una radiación total corporal y una dosis altísima de quimioterapia, porque tiene que quedar esa médula sin nada, con un riesgo grande de cualquier infección que se aparezca por cualquier lado de ese paciente, ¿no? Y se le coloca por endovenoso, dice, le da, el resultado es el paciente tiene efectos colaterales cuando lo recibe, ¿no? Y bueno, y hay un porcentaje, lógicamente, que a pesar de que se le pone y que se consiga un tratamiento, hay pacientes que hacen rechazo o después pueden haber recaídas después del tratamiento. No es un tratamiento que digas, ya, hago la médula ósea y quedo completamente fuera de la leucemia. No existe eso. Hay pacientes que hacen recaídas, hay pacientes que rechazan la médula ósea, ¿no? Y lógicamente, si dijimos que la radiación y la quimioterapia pueden hacer otros cánceres, de estos pacientes que reciben radiación total y grande dosis de quimioterapia a largo plazo pueden desarrollar otros cánceres secundarios como cerebro, tiroides, melanomas, óseos, ¿no? Otros, ¿no? No es fácil. Entonces, bueno, tenemos terapias nuevas. Algo que escuché en una charla que decían, lo ideal que queremos es terapia sin quimioterapia, ¿no? Hacer en el paciente oncológico terapia sin quimioterapia, no usar quimioterapia. Para eso han aparecido
nuevo las inmunoterapias con, por ejemplo, blinatumomab, que es una molécula específica que va contra el CD3 y el CD19. Y hemos dicho que los pacientes que tienen leucemia B tienen CD19, ¿no es cierto? Van entre estos y genera una tracción de estos blastos, ¿no? Y dicen que cuando la ponen junto con la quimioterapia, da un mejor resultado. Recién se está usando, es todavía un tratamiento bastante caro aquí en el Perú, creo que solamente el INEN tiene poquísimos pacientes, ¿no? Lo han aceptado ya en Estados Unidos como parte de la terapia, que dice que da mejor resultado la quimioterapia más tratamiento con el blinatumomab. Tenemos el imatinib también, ¿no? Que el imatinib se da a aquellos pacientes que tienen nuestro cromosoma Filadelfia. Pero también hay otra terapia, ¿no? Las células ATCAR, ¿no? Que es una terapia que ha surgido como una opción de terapia dirigida, en lo cual se usan las células T del paciente, se le saca células T al paciente y se les modifica genéticamente para que estas células modificadas genéticamente identifiquen y eliminen a las células malignas, ¿no? A través de un reconocimiento de los anticuerpos específicos. Y también esto está ligado igualmente al CD3 o al CD19, ¿no? Entonces, sacan sangre al paciente, lo modifican genéticamente, les ponen y esto se les pone a los pacientes. Bueno, es una terapia nueva, no tan nueva, hace tiempo que se usa en adultos, en niños recién hace unos años, pero lo que falta, como cualquier terapia nueva, es saber cuánto tiempo, cómo es la evolución en el tiempo, ¿no? Cómo va a ir esta terapia TCAR en el tiempo. Por ahora, solo se usa en aquellos pacientes en los cuales le dimos quimioterapia normal, no resultó, trasplante de médula ósea no resultó, en esos pacientes están haciendo estas terapias con TCAR o CAR-T. Ojalá que sea un alivio, porque imagínense si sea resultado, ya no vamos a tener ni siquiera trasplante de médula ni tanta quimioterapia con los niños, pero hay que esperar qué pasa con los años, cómo es la evolución de esos pacientes que reciben esa terapia con TCAR, ¿no? La supervivencia, ¿qué se dice? No, supervivencia es aquel paciente en general en oncología que pasaron 5 años de que lo diagnosticaron y está bien, decimos tasa de supervivencia. Y se dice que los que pasaron 5 años son los que tienen alta probabilidad de ser curados, ¿no? Esta tasa mundialmente ha mejorado, pero aquí en el Perú tenemos, en el mundo es 90%, pero aquí en el Perú yo escuché la vez pasada que era entre 50 y 60%. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que algún grupo de pacientes tengan esas mutaciones que no hay, pero la mayor parte de veces es porque acá en el Perú, si ustedes piensan bien, ¿dónde hacen tratamiento oncológico? Aparte de Lima. Solamente creo que Trujillo y Arequipa tienen, el resto del país tiene que venir a Lima. El de Iquitos, el de Andahuaylas, el de Amazonas. Entonces a veces los papás vienen con mucho esfuerzo, tienen que quedarse un mes, después tienen que venir mensualmente, y cuando ya los ven que están en la terapia de mantenimiento y los ven bien, dejan de venir. Hay mucho abandono porque los papitos dicen, ¿para qué lo iba a llevar si ya lo veo bien? Y en eso veo bien, ya cuando vienen muchas veces vienen en recaída, porque Lima es el único sitio donde se hace la quimioterapia, desgraciadamente. Bueno, tenemos avances como las células TCAR que ojalá que modifiquen los tratamientos y pueda hacerse una mejor vida para los niños, ¿no? Y acá, pues, por eso es que los papás son los que tienen un rol importante. Primero, escuchar al médico decir que hay una sospecha de leucemia, ¿no? A ningún padre le gusta, por eso es que tenemos que dar el diagnóstico cuando ya tenemos la seguridad de la leucemia, no alarmarlo antes, ¿no? Es difícil entender y aceptar un tratamiento tan largo y tan lejos, ¿no? Que tiene que tener una secuela estricta, sin descansos, para asegurar que sea bueno, ¿no? Entonces, si el papá no se compromete, muchos papás tienen que incluso sacrificando todo venir a Lima, ¿no? No se puede llegar al tratamiento adecuado
y ver tanta abandono como hay, ¿no? Porque sí, de verdad, aquellos que siguen el tratamiento, si bien no todos llegan, pero tengo muchos pacientes que incluso son mamás. Ahora tengo pacientes que se han casado y felizmente han podido ser mamás de adultas, ¿no? Que han logrado superar la leucemia, ¿no? Así como tengo pacientes que incluso han ido a médula ósea y han recaído, ¿no? Todavía es una cosa incierta eso, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que aprendamos a sospechar el diagnóstico, a mandarlo oportunamente para que no tenga tantas células al diagnóstico y sea mejor su tratamiento. Si estamos en provincia, en el SEDUM, bueno, estemos atentos a los pacientes para que no falten a sus citas, hagamos lo posible para que vayan a sus citas. Y lógicamente que si un paciente con glucosos altos, sé que tengo que hidratarlo mucho hasta que lo mande con el hematólogo o lo ve el hematólogo. Creo que es lo principal que tenemos que ver en la mente, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Bueno, el seguimiento, lógicamente que es a largo plazo, ¿no? Porque si le hemos dado drogas que pueden tener alteraciones cardíacas, renales, ¿no? O los trasplantados pueden recaer, tenemos que estar atentos a ello. Realmente el paciente oncológico nunca se deja de evaluar, se le evalúa cada vez, primero cada 3 meses, luego será cada 6 meses, y luego toda su vida, un año. Porque si hemos usado radioterapia o drogas que pueden darle otros cánceres, tenemos que estarlos vigilando, ¿no? Y ¿por qué ya no se da radioterapia en los niños? Al inicio se daba radioterapia en los niños para evitar que hagan infiltrado el sistema nervioso central. No se ha dado porque a la larga se dieron cuenta que aquellos pacientes que recibían radioterapia intratecal para evitar la infiltración eran pacientes que tenían después alteraciones cognitivas importantes, ¿no? No podían concentrarse, todos, por eso se hizo la intratecal. Pero si mi paciente le he tenido que hacer radioterapia cerebral, tengo que estar atento sobre todo para explicarle al papá, ¿no? Para que el papá entienda por qué su niño va a tener algunos problemas. O sea, el seguimiento va a ser siempre, siempre per se, ¿no? Acá les dejo algunas bibliografías, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Alguna duda? Juan Pablo. No, pues, ¿va a pasar la clase? Sí, ya la tiene ya Andrea. Ok. ¿Ya? Ok. Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo Dime. sería la diferencia principal entre una leucemia aguda y una anemia aplásica? Bueno, ahí es la leucemia aguda. Hay algunas leucemias que llegan, ¿no? Con leucocitos bajos, plaquetas bajas, todo. Ahí la única manera es hacer una biopsia de hueso. Cuando entras a hacer el diagnóstico, haces tu aspirado de médula, y biopsia de hueso. Porque en la anemia plástica, la biopsia de hueso, el hueso está fibrótico. Y ahí te va a dar el diagnóstico. Ok, solo así se hace el diagnóstico Es la diferencial. única manera, biopsia de hueso. Me dice que en la anemia plástica va a estar fibrótico el hueso. El hueso va a estar fibrótico en la anemia plástica. Okay. Y digamos, y por el tema de los blastos, ¿en la anemia plástica también puede haber blastos o solo en la leucemia va a haber blastos? No, porque yo les digo que no todos los pacientes tienen el hemograma blastos. Lógicamente que mi paciente que viene con las 3 series bajas nunca voy a ver blastos, ¿no? Pero yo tengo las 3 series bajas, lo primero que uno piensa es, wow, esta es una anemia plástica. Pero como hay leucemias que también se comportan como eso, es que tenemos que ir a hacer médula ósea y biopsia de hueso para hacer la diferencia, ¿no? En esos dos casos no voy a ver nunca blastos. Van a ver ustedes que no en todos los pacientes que ustedes van a ver de leucemia van a ver blastos. Sobre todo la linfática. Tal vez en la mieloide que no hemos hablado, sí hay más posibilidades que ustedes encuentren blastos en sangre que en la linfática. No todas las linfáticas ustedes van a ver blastos. Muchas veces solamente van a ver linfocitos, es decir, linfocitos grandes, o sea, gran cantidad de porcentaje. 90% de linfocitos, 80% de linfocitos, hasta he visto 98% de linfocitos, como si todos sus leucocitos fueran linfocitos.
No siempre Pero van a haber blastos, pues, cuando chicos. las tres series están disminuidas, lo primero que pienso antes de descartar sería una anemia plástica. Claro, lo primero que vas a pensar. Pero Mm, incluso para hacer el diagnóstico vas a tener que hacer la biopsia de hueso. ok. Gracias, doctora. Y así hacer la diferencia. ¿Alguna otra duda? Pregunten, chicos. Doctora, ¿dónde son estos dos lugares donde te iba la célula cancerosa que mencionó? En las células cancerosas donde le gusta ir es a todo el cuerpo, pero al cerebro y a los testículos el mayor sitio. Cerebro y testículo, ¿no? Cerebro y testículos. Pueden ir al corazón, puede estar en el ojo, en la médula, pero los dos sitios principales, casi todas las recaídas son en cerebro y en testículo. Cerebro y el testículo, ¿no? Sí, cerebro y testículo. Por eso es que han visto que en el tratamiento, desde el inicio hasta el final, quimioterapia intratecal. Y los testículos que hay que revisarlos cada vez que uno viene el paciente, el examen completo, y testículos hay que ver en los niños, ¿no? Y en esos dos casos es los únicos casos que damos radioterapia. Cuando hay infiltración en cerebro o en testículo, ellos van a protocolo de radioterapia. ¿Alguna otra Ok, cosa, gracias, chicos? doctora. No te escuché bien. Gracias, doctora. Ah, ya no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Todas las dudas, por favor. Acuérdense bien, médula ósea tiene que haber más de 20% de blastos. Tenemos que hidratar bien a nuestros pacientes cuando los veamos, no solamente a los que van a hacer la quimioterapia, porque muchas veces a la emergencia nos han llegado pacientes en la noche con 100.000 leucocitos, 120.000 leucocitos. Empezamos nuestra hidratación para evitar lisis tumoral, ¿no? Porque una vez que hay la lisis tumoral, ya no puedes hacer quimioterapia en el paciente. Doctora, disculpe, ¿y el riesgo de hacer neutropenia febril? ¿O Es, cómo? es muy grande, por eso es que las mamás en el primer mes las educamos muy bien para que sepan cómo manejar a los niños, ¿no? Que tienen que tener la higiene adecuada. Incluso le decimos no perros, ni siquiera plantas las esporas que tienen las plantas tienen que sacarlas de la casa, ¿no? Que no tienen que estar con nadie, esté enfermo, que las etapas que salen de la quimioterapia están incluso en su casa si están con otras personas con mascarilla y que tienen que salir a todas partes con mascarilla, ¿no? Mascarilla no esa chiquita, sino una buena mascarilla, la KN90, la KN, porque ellos pueden enfermarse en cualquier momento y cualquier infección es severa, ¿no? Miren, como estamos hablando, tengo un paciente que a veces estos niñitos pues ya no quieren ir al hospital, sobre todo los adolescentes, porque ya tienen miedo. Y un pacientito se sacó, tenía una paronique, una lesión en el dedo, y se lo sacó y había recibido quimioterapia. Y el dedo se le comenzó a hinchar, el dedo de la mano, se le comenzó a hinchar y el niño no quería ir al hospital. No quería ir al hospital. Hasta que el dedo se comenzó a poner negro. Entonces ahí la mamá casi lo llevó arrastrando al hospital y llegó ya cuando yo iba a terminar mi turno. Y a la hora que le veo con la mano, llegó caminando el niño, le veo con la mano cubierta, le digo, ¿qué ha pasado? Le digo, porque el niño lo conocía. Le destapo y la mano era negra prácticamente. Realmente ahí creo que hemos corrido al paciente, lo hemos hospitalizado, hemos tomado todos los análisis, empezamos tratamiento, todo. Yo lo dejé en la noche. Cuando al día siguiente llegué al hospital, lo primero que hice fui a ver, porque era un niño conocido, pregunté por él y ahí había fallecido. Realmente a veces la sepsis en estos pacientes, cuando están muy neutropénicos, cuando llegan con 100 leucocitos post-quimioterapia, a veces son fatales si es que uno no da el tratamiento oportuno y así muy fuerte. Así es que ahí nos ayuda pues el factor estimulante de colones, ¿no? Ahí ponemos factor estimulante de colones junto con el antibiótico para que suban los leucocitos y no lo estemos combatiendo, porque estemos para una enfermedad lo que depende de la agresión, que aquí la agresión es cualquier germen, es muy agresivo para ellos, de cómo se defiende el paciente y el antibiótico bueno que damos. Entonces damos el mejor antibiótico y le subimos los leucocitos para que ellos aprendan también un poco a defenderse, para que puedan, mejor dicho, defenderse. Neupogen o filgastrin, que son los factores estimulantes de colonias granulocíticas. Eso hay que empezarlo al toque, sin pensar. Y las mamás tenemos que aleccionarlas, ¿no? A la mamita se le alecciona para que ante cualquier cosa tiene que correr al hospital.
Y cuando ustedes estén en el serum, si el paciente está allá, tienen que empezar con su antibiótico y trasladarlo, lógicamente. ¿Alguna otra pregunta? Están muy interesantes esas preguntas. Doctora, sí, buenas tardes. Una pregunta. Sí. Yo entiendo que el hemograma en estos pacientes vienen con aplasia o puede ser también con linfocitosis. Pero usted No, también menciona, sí. ¿no es así? Sí, Usted puede también venir. menciona, Sí. usted también menciona que puede incluso haber pacientes que no tengan blastos en médula ósea. Ajá. Entonces, ¿pueden venir con hemograma normal incluso? No, en médula ósea siempre van a haber blastos. Perdón, hemograma. En el hemograma pueden no haber blastos. De repente mi paciente tiene 8.000 leucocitos, ningún blasto, pero a predominio de linfocitos, 90% de linfocitos. Pero puedo tener mi paciente con 50.000 leucocitos y que tenga blastos. Y aquel paciente que viene con 300.000 leucocitos posiblemente va a tener blastos. Hay muchas formas que puede llegar tu paciente. Pero el hemograma siempre va a estar alterado. Alterado siempre, ¿no? El Ya. hemograma alterado. Vas a tener de repente anemia con muchos linfocitos en tu hemograma, o de repente las 3 series bajas, o de repente linfocitos altos, ¿no? 20.000, 30.000, 40.000, 100.000. Es que no hay, esta enfermedad no hay una clínica exacta ni un hemograma exacto. Tienes que pensarlo. Y ahí por eso es que la médula ósea va a ser el diagnóstico. Porque incluso si tienes blastos, ¿cómo sabes que es una leucemia a células T o a células B o es una leucemia mieloide? Y no le puedes hablar al papá porque cada leucemia tiene un protocolo diferente. Dice, ¿cómo lo va a tratar, doctora? No sabes tú. La leucemia mieloide, que también vas a encontrar blastos, tiene un protocolo diferente de tratamiento. Y las células T, si es una linfática o linfoblástica, células T también tiene un protocolo diferente de tratamiento. La que les he hablado es la más común, que es linfocitos o leucemia células B. Pero solamente porque esta es la más frecuente, las otras no son tan frecuentes. Hay, pero no son tan frecuentes. El hemograma te va a hacer sospechar, pero no te va a hacer dar el diagnóstico nunca. Vas a sospechar porque es algo anormal. O tiene bajos, o tiene muy altos, o tiene muchos linfocitos. O si tiene blastos, bueno, ya no hay que sospechar mucho, pero muchos hemogramas llenan sin blastos. Pero en médula ósea siempre vas a encontrar, acuérdate, en médula ósea más de 20% de blastos es el diagnóstico. ¿Entendiste, Miguel? Sí, doctora, gracias. ¿O tienes dudas? No, es que no hay que quedarse con dudas. No, van a ser ya prontamente internos y de repente en su labor van a ver pacientes y van a entender mejor cómo llega un paciente, ¿no? Hay pacientes, he tenido pacientes que han llegado a insuficiencia hepática y eran leucemias. ¿Me explico? No me explico. Pero hemos tenido así, ¿no? El paciente cómo llega, a veces llega de maneras diferentes. Por eso es que cuando ustedes leen síntomas y signos en cualquier libro de oncología, te da un montón de síntomas y signos. Puede tener algunos, todos o uno. No hay una cosa exacta en esta enfermedad, hay que pensarla. Por eso le digo, la idea es que siempre pensemos que, aunque no querramos, es la posibilidad de que el paciente tenga una leucemia. ¿Alguna pregunta más? Doctora, buenas tardes. Sí, Y en la actualidad, ¿qué tan accesible es esa terapia de células T-CAR? Acá no se hace. Tengo pacientes que han ido a hacérsela, pero la hacen en Estados Unidos, en España, lógicamente que por costos en España, ¿no? No sé si están haciendo en América, en otros países, no sé si Argentina están haciendo, no tengo la manera, pero acá en Perú no.